Cada día es más evidente que el equilibrio de poder global está cambiando, y no a favor de Estados Unidos. El mundo se está reorganizando silenciosamente, formando nuevas alianzas y vínculos comerciales que ya no giran en torno a Washington. Lo que comenzó como una serie de maniobras políticas bajo el gobierno de Trump se ha convertido en una transformación mucho más profunda. Estamos viendo el aislamiento involuntario de Estados Unidos del mismo sistema que una vez construyó para dominar, y esto no es casualidad. Es el resultado directo de décadas de decisiones equivocadas, de arrogancia imperial y de una negación fundamental sobre cómo funciona realmente el mundo. Déjenme explicarles cómo hemos llegado hasta aquí. Durante décadas, China dependió en gran medida de las exportaciones al mercado estadounidense. Estados Unidos no era su único socio comercial, pero sin duda era el más lucrativo. Las empresas chinas producían, Estados Unidos compraba y ambas economías crecían en esa relación simbiótica. Pero ahora, con aranceles impredecibles, restricciones comerciales cada vez más erráticas y una política exterior que parece diseñada para alejar aliados en lugar de fortalecerlos, Pekín se ve obligado a buscar en otros lugares. Y la alternativa lógica, la única que tiene sentido desde una perspectiva económica, es Europa. Europa es un continente que también está sufriendo las consecuencias del proteccionismo estadounidense. Las empresas europeas han visto cómo sus productos son golpeados por aranceles sorpresivos, cómo sus inversiones en Estados Unidos se vuelven inciertas de la noche a la mañana, cómo la volatilidad de Washington les impide planificar a largo plazo. Así que cuando China se acerca con propuestas comerciales serias, con inversiones masivas y con la promesa de estabilidad, Europa tiene que escuchar, no porque quiera, sino porque necesita hacerlo. Pero Europa no va a abrir sus puertas sin más. Las industrias europeas, golpeadas por la pérdida de cuota de mercado en Estados Unidos, buscan garantías, buscan estabilidad, buscan algo que Washington ya no puede ofrecer. Por lo tanto, lo que estamos viendo formarse es una asociación pragmática, una alianza defensiva entre Europa y China, donde cada una utiliza a la otra para amortiguar los impactos económicos derivados de las decisiones cada vez más erráticas de Washington. No es amor, es supervivencia, y eso la hace aún más duradera. Si añadimos a Japón a esta ecuación, la historia se complica de manera fascinante. Tokio ha sido un aliado leal de Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esa lealtad ha sido casi inquebrantable durante décadas, pero hace unas semanas, funcionarios japoneses advirtieron discretamente a Washington que si se imponían aranceles a sus exportaciones, Japón reconsideraría sus compras de bonos del gobierno estadounidense. Piensen en lo que esto significa. Japón, uno de los mayores tenedores de deuda estadounidense, amenazando con retirar su apoyo financiero al Tesoro de Estados Unidos. La misma deuda que mantiene a flote el sistema estadounidense, la que permite que el gobierno funcione, la que financia el déficit monumental que hemos acumulado, no es una amenaza menor, es una señal de que las lealtades están cambiando. En efecto, lo que está ocurriendo es una reorganización fundamental de la economía global. Europa y China, juntas, representan una parte enorme de la producción, la inversión y la innovación mundiales. Empujarlas a que trabajen juntas, como lo ha hecho la estrategia comercial de Trump, no es solo un error de cálculo, es una imprudencia histórica. Ya no se trata de pequeños errores tácticos, se trata de un cambio estructural que podría marginar permanentemente a Estados Unidos del centro del comercio mundial, y una vez que ese proceso comienza, es casi imposible revertirlo. Europa, por su parte, no está dispuesta a aceptar a China por completo. Sus gobiernos todavía están atados a la retórica de la Guerra Fría, todavía ven a Rusia como el enemigo eterno, todavía se aferran a narrativas ideológicas que ya no reflejan la realidad económica
Pero la supervivencia tiende a primar sobre la ideología. Cuando las empresas empiezan a cerrar, cuando el desempleo aumenta, cuando las economías se contraen, los políticos descubren rápidamente que oponerse a todo el mundo al mismo tiempo es un lujo que ya no pueden permitirse. En todo el continente, desde Alemania hasta España, desde Francia hasta Italia, los políticos están descubriendo que distanciarse tanto de Rusia como de China, mientras pierden acceso al mercado estadounidense, es una receta para el desastre económico. Observemos el caso de Australia y Canadá. Ambos son aliados de larga data de Estados Unidos, países que durante décadas han seguido fielmente la línea de Washington en política exterior. Pero ahora están empezando a percibir las mismas señales. En Australia, las recientes elecciones mostraron un sentimiento anti-Trump tan fuerte que echó por tierra todas las predicciones. El mensaje de los votantes fue claro y contundente. La lealtad ciega a Washington ya no compensa. Los costos económicos son demasiado altos. La volatilidad es demasiado grande. Australia necesita comerciar con Asia, especialmente con China, y si eso significa distanciarse un poco de Estados Unidos, pues que así sea. Incluso el Financial Times, una publicación que no es precisamente de izquierdas, que tradicionalmente ha defendido el capitalismo anglosajón y el liderazgo estadounidense, está dando la voz de alarma. Sus páginas ahora están llenas de artículos sobre cómo las empresas europeas están cubriendo rápidamente los vacíos de mercado dejados por las empresas estadounidenses que no pueden operar eficientemente bajo las nuevas reglas comerciales. Los fabricantes europeos están consiguiendo contratos en Asia y África. Las empresas chinas están consolidando su presencia en los mercados europeos. Y juntos, Europa y China están construyendo una red comercial alternativa que ya no depende del liderazgo estadounidense, que ya no necesita el dólar como moneda de intercambio, que ya no requiere la aprobación de Washington. He aquí la incómoda verdad que muchos en Estados Unidos no quieren escuchar. China ha alcanzado una escala económica que la Unión Soviética jamás alcanzó. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos podía permitirse intimidar a la Unión Soviética porque los soviéticos eran formidables militarmente, sí, pero económicamente eran débiles. Su economía era pequeña, ineficiente, aislada del comercio global. Podías amenazarlos, sancionarlos, rodearlos militarmente y eventualmente el peso de mantener esa carrera armamentística los quebraría. Y eso es exactamente lo que pasó. China, en cambio, es completamente diferente. China es poderosa militarmente y económicamente próspera. Su economía es la segunda más grande del mundo, y en términos de poder adquisitivo real, probablemente ya es la primera. China fabrica casi todo lo que el mundo consume, desde componentes electrónicos hasta medicamentos, desde acero hasta paneles solares. China está integrada en todas las cadenas de suministro globales. Tratar a Pekín como si fuera Moscú en 1970 no solo es una insensatez estratégica, es un suicidio económico. Y sin embargo, eso es exactamente lo que Washington está haciendo. En lugar de adaptarse a un mundo multipolar, en lugar de reconocer que el dominio absoluto de Estados Unidos fue un momento histórico único que no puede durar para siempre, Estados Unidos se aferra a estrategias obsoletas. Sigue actuando como si el mundo fuera 1995, como si acabáramos de ganar la Guerra Fría y pudiéramos dictar términos a todo el planeta, pero el resto del mundo lo ve claramente. Y sigue adelante en silencio, construyendo nuevas alianzas, nuevas instituciones, nuevas formas de comercio que simplemente evitan a Estados Unidos. A medida que las empresas europeas incrementan sus misiones comerciales a China, se sientan las bases para una colaboración a largo plazo. Alemania lleva años haciéndolo, exportando discretamente maquinaria de alta precisión, vehículos de lujo, tecnología industrial avanzada a las industrias chinas.
Las empresas alemanas entienden que China es el mercado del futuro, es donde está el crecimiento, es donde están los consumidores, es donde se construyen las ciudades, las fábricas, la infraestructura del siglo XXI. Ahora otros países de la Unión Europea están siguiendo el ejemplo de Alemania. Francia, Italia, España, todos están enviando delegaciones comerciales a Pekín, todos están firmando acuerdos, todos están invirtiendo. La logística ya está ahí. La infraestructura ya está construida. La confianza mutua se está desarrollando. Lo que antes era una relación comercial complementaria se está convirtiendo en una alianza económica fundamental. Mientras tanto, Gran Bretaña, todavía conmocionada por la confusión y el caos tras el Brexit, se enfrenta a una difícil disyuntiva. Puede alinearse completamente con Estados Unidos, convirtiéndose en una especie de estado vasallo económico que sigue ciegamente cada capricho de Washington. O puede protegerse involucrándose más profundamente con China, el único mercado grande que todavía promete crecimiento real. Incluso el sector financiero de Londres, vinculado desde hace mucho tiempo a Wall Street y a la política estadounidense, está empezando a comprender que la incertidumbre en Washington hace peligrosa una dependencia excesiva. La volatilidad por sí sola, aranceles un día, negociaciones al siguiente, amenazas comerciales el lunes, acuerdos sorpresivos el viernes, todo esto hace imposible una planificación estable. Y sin planificación estable, las inversiones a largo plazo no se pueden hacer. Es así de simple. Las corporaciones también lo ven. En lugar de resistirse abiertamente a las políticas de Trump, muchas grandes empresas estadounidenses simplemente esperan en silencio a ver qué sucede. Ese silencio es estratégico, pero también envía un mensaje escalofriante al resto del mundo. Les dice a los observadores internacionales que los líderes corporativos estadounidenses no se oponen al nacionalismo económico si éste mantiene el flujo de ganancias, aunque sea temporalmente, y eso significa que incluso si Trump desapareciera mañana, incluso si fuera reemplazado por un presidente más moderado, el mundo ya no confiaría plenamente en que Estados Unidos no produzca otro Trump más adelante. La confianza, una vez rota, es casi imposible de restaurar. Esta pérdida de confianza se está extendiendo más rápido de lo que los legisladores en Washington creen o están dispuestos a admitir. Consideremos lo que está sucediendo a nivel nacional dentro de Estados Unidos. Dos de las marcas más emblemáticas del país, Starbucks y McDonald's, informaron recientemente que sus ventas entre los consumidores de bajos ingresos están cayendo drásticamente. Sus propias investigaciones de mercado muestran que una parte significativa de su base de clientes ya no puede permitirse un café con leche de $4 o una Big Mac. Si eso está ocurriendo en el extremo inferior del gasto del consumidor, imaginen lo que dice sobre la economía en general. Imaginen lo que significa para las familias trabajadoras. Los salarios reales han estado estancados durante décadas. Los costos de vivienda, atención médica y educación se disparan año tras año. Y ahora se le suman aranceles y restricciones comerciales que gravan efectivamente a los estadounidenses más pobres mediante precios más altos. Eliminar la exención de minimis de $800 para paquetes pequeños importados, por ejemplo, significa que los productos baratos enviados desde el extranjero ahora estarán sujetos a fuertes aranceles. Los precios de esos productos podrían duplicarse o triplicarse de la noche a la mañana. Esa no es una victoria nacionalista. Es un impuesto regresivo que golpea más duramente a quienes menos tienen. Los aranceles no se calculan según el nivel de ingresos. Afectan a todos por igual en términos nominales, pero perjudican desproporcionadamente a los pobres. Una familia rica puede absorber un aumento del 20% en el precio de la ropa o los electrodomésticos sin siquiera notarlo. Pero una familia que vive al día,
que ya tiene dificultades para pagar el alquiler y la comida, ese aumento puede ser devastador. Es crueldad económica disfrazada de patriotismo. Es hacer que la gente más vulnerable pague por una política que en última instancia beneficia a las corporaciones y a los ricos. El resultado de todo esto es predecible. Aumento de la desigualdad, mayor tensión social, un resentimiento más profundo y más peligroso. A quienes ya sufren con facturas médicas abrumadoras, alquileres imposibles de pagar y deudas estudiantiles que nunca terminarán de saldar, ahora se les dice que paguen más por los mismos bienes. Todo para apoyar una política comercial que supuestamente protegerá empleos estadounidenses, pero que en la práctica solo enriquece a quienes ya son ricos. Y la historia nos muestra a dónde conduce ese camino. Estudios de Princeton y de otras instituciones académicas serias han documentado la desesperación que se apodera de la clase trabajadora estadounidense, la disminución de la esperanza de vida entre los blancos de mediana edad, el aumento alarmante de las tasas de suicidio, las crisis de adicción a opioides que están destruyendo comunidades enteras. Si añadimos otra capa de presión financiera a esta situación ya desesperada, estamos alimentando el mismo colapso social que ha atormentado a todos los imperios en decadencia. No es una exageración, es un patrón histórico que se repite una y otra vez. La agenda económica de Trump, lo entienda él o no, inclina sistemáticamente el sistema aún más a favor de los ricos. Cada arancel está diseñado para proteger industrias que de todos modos están en declive. Cada recorte de impuestos beneficia desproporcionadamente a las corporaciones y a los multimillonarios. Cada desregulación permite que las empresas exploten más libremente a sus trabajadores y al medio ambiente. Todo está diseñado para proteger el capital, no la mano de obra, para enriquecer a los accionistas, no a los empleados. Y la trágica ironía es que muchos de sus partidarios, la gente que votó por él esperando que defendiera sus intereses, son precisamente quienes están pagando el precio más alto. Incluso la estructura de estas políticas refleja el caos y la improvisación. Una semana hay un arancel del 25% a los productos mexicanos. A la siguiente se levanta porque se llega a un acuerdo de última hora. Luego se reintroduce con un nombre diferente o dirigido a un sector diferente. Este enfoque intermitente, esta política de zig-zag constante, destruye la confianza en el mercado estadounidense. ¿Por qué un socio comercial internacional arriesgaría acuerdos a largo plazo con un país que trata el comercio como una partida de póker? ¿Por qué una empresa extranjera invertiría miles de millones de dólares en construir una fábrica en Estados Unidos si las reglas pueden cambiar radicalmente en 6 meses? No lo harán. Y no lo están haciendo. El resultado es absolutamente predecible. Las empresas extranjeras se están diversificando. Se están alejando de Estados Unidos. Prefieren aceptar menores ganancias en mercados más estables que arriesgarse a cambios repentinos e impredecibles en las políticas de Washington. Una vez que se rompen esos lazos comerciales, una vez que se deshacen esas cadenas de suministro, no es fácil recuperarlos. No puedes simplemente chasquear los dedos y reconstruir décadas de confianza y cooperación. Incluso si los futuros líderes de Estados Unidos revierten todas las decisiones de Trump, incluso si intentan volver a la normalidad, el daño ya estará hecho. El mundo ha visto de lo que es capaz Estados Unidos, ha visto lo rápido que pueden cambiar las cosas, ha visto lo poco confiable que puede ser Washington, y no lo olvidarán. Esta incertidumbre contamina todo lo que toca. Imaginemos una empresa china que fabrica componentes electrónicos. Ha sido golpeada con aranceles masivos del 50% sobre sus productos. Su modelo de negocio se vuelve insostenible de la noche a la mañana.
Luego, unas semanas después, los aranceles se reducen o se suspenden temporalmente debido a alguna negociación. ¿Confiará esa empresa en que el nuevo acuerdo perdure? ¿Apostará su futuro a la estabilidad de la política estadounidense? Por supuesto que no. El temor a futuras represalias persiste. El recuerdo del caos permanece. Ahora, todas las empresas del mundo, desde Tokio hasta Berlín, desde San Paulo hasta Mumbai, tienen en cuenta la inestabilidad estadounidense en sus planes a largo plazo. Y eso cambia todo. Así es como decaen los imperios, no mediante un colapso dramático y repentino, no con un gran estruendo y una fecha clara en los libros de historia, sino mediante una erosión constante y casi invisible de la confianza y la credibilidad. Estados Unidos está intentando resolver sus problemas internos externalizando los costos, haciéndole pagar al resto del mundo por su declive. Pero la historia nos enseña que el declive no funciona así. No puedes salir de un imperio en decadencia mediante impuestos y aranceles. No puedes recuperar la grandeza perdida culpando a otros. Solo aceleras tu propia caída. A lo largo de la historia, todas las potencias en decadencia han hecho precisamente esto. Arremeter contra sus vecinos, imponer sanciones draconianas, erigir muros comerciales y fronteras militarizadas, creyendo que de alguna manera podrían aislarse de las consecuencias de su propia decadencia. Pero nunca funciona, nunca ha funcionado. Todo imperio que ha intentado preservar su dominio mediante la agresión solo ha acelerado su desaparición. Roma lo hizo, España lo hizo, Gran Bretaña lo hizo. Y ahora Estados Unidos está repitiendo el mismo ciclo, como si las lecciones de la historia no le aplicaran. La retórica de Trump sobre una nueva guerra fría contra China refleja perfectamente el lenguaje del siglo XX. Es el mismo discurso que usamos cuando nos enfrentamos a la Unión Soviética, el mismo marco conceptual, los mismos tropos narrativos. Pero esta vez el adversario no se parece en nada a la Unión Soviética. Rusia era empobrecida y aislada. China es autosuficiente y está globalmente integrada. Tratarla como el mismo tipo de enemigo revela una asombrosa falta de conciencia histórica y estratégica. Peor aún, este nuevo conflicto está teniendo consecuencias exactamente opuestas a las que tuvo la Guerra Fría original. La antigua Guerra Fría aisló a Moscú del mundo. La nueva está aislando a Washington. Los aranceles y las sanciones están empujando al resto del mundo a comerciar entre sí en lugar de pasar por Estados Unidos. La Unión Europea está fortaleciendo sus lazos con Asia. Los países de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica están creando instituciones financieras alternativas. Innumerables bloques regionales están aprendiendo a operar sin el dólar como ancla. Están desarrollando sistemas de pago alternativos. Están diversificando sus reservas. Y las consecuencias económicas para Estados Unidos son absolutamente reales. El aumento de los costos de importación encarece la producción de bienes estadounidenses. Si una empresa en Ohio necesita acero para fabricar maquinaria y ese acero ahora cuesta un 30% más debido a los aranceles, su producto final será más caro. Mientras tanto, los competidores extranjeros, al no verse agobiados por los aranceles estadounidenses, pueden comprar materiales más baratos en el mercado global, fabricar productos más económicos y venderlos en todo el mundo a mejores precios. Con el tiempo, esto erosiona los cimientos mismos de la competitividad estadounidense. Las fábricas cierran porque no pueden competir. Los empleos desaparecen y la economía pierde su ventaja competitiva, pieza por pieza. En términos marxistas, y perdonen que use este lenguaje, pero es el más preciso para describir lo que está pasando, Estados Unidos está estrangulando su propia capacidad de generar plusvalía. Está destruyendo las condiciones mismas que permiten la acumulación de capital. Ninguna manipulación financiera, ninguna astuta ingeniería de Wall Street,
Ningún truco contable puede compensar la pérdida de poder productivo real. Si no produces bienes y servicios que el mundo quiere comprar a precios competitivos, eventualmente tu economía se contrae. Es así de simple. El propio declive de Europa está ligado íntimamente a esta historia. Su debilidad fundamental reside en su incapacidad para unificarse de manera efectiva y decisiva. Mientras China ha forjado sólidas alianzas con otras economías emergentes, creando instituciones como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y la Iniciativa de la Franja y la Ruta, Europa sigue fragmentada. Está políticamente dividida entre nacionalismos rivales. Está económicamente indecisa, incapaz de coordinar una política fiscal común. Está culturalmente desunida, con tensiones crecientes entre el norte y el sur, entre el este y el oeste. Pero la presión constante de Washington está cambiando esta dinámica de maneras inesperadas. Al obligar tanto a Europa como a China a una cooperación defensiva, Estados Unidos podría estar creando accidentalmente su propia competencia. Podría estar dando nacimiento a un contrapeso capaz de desafiar su dominio global. Si esas dos potencias, Europa y China, algún día se alinean completamente, si superan sus diferencias ideológicas y culturales en favor de una alianza económica sólida, podría marcar el nacimiento de un nuevo eje global que dejaría a Estados Unidos marginado y aislado. Es casi poético cuando lo piensas. Durante más de un siglo, el Partido Republicano se ha erigido como el defensor del libre mercado, de un gobierno pequeño, de la competencia sin restricciones. Esa fue su identidad ideológica fundamental. Trump heredó esa narrativa, pero la transformó en algo completamente diferente. La distorsionó hasta volverla irreconocible. Lo que comenzó como conservadurismo fiscal se ha convertido en nacionalismo económico envuelto en furia populista. Su mensaje es engañosamente simple. Haré lo que ningún republicano antes de mí se atrevió a hacer. Iré más allá, romperé las reglas, desafiaré las convenciones. Y eso es exactamente lo que ha hecho. Ha abrazado abiertamente el resentimiento de ciertos sectores de la población blanca, ha atacado sistemáticamente a los inmigrantes, culpándolos de todos los males económicos del país. Ha declarado la guerra al orden global que presidentes anteriores, tanto republicanos como demócratas, ayudaron a crear pacientemente durante décadas. Ha roto acuerdos comerciales, ha abandonado tratados internacionales, ha insultado a aliados tradicionales, todo en nombre de hacer a Estados Unidos grande otra vez, sin aparentemente entender que la grandeza de Estados Unidos siempre dependió de su capacidad para liderar mediante el consenso, no mediante la imposición. El Partido Demócrata, por supuesto, juega su propio juego, sigue defendiendo el capitalismo, solo que con una coalición demográfica diferente. Su base está compuesta por mujeres, minorías raciales y profesionales con educación universitaria. Pueden enfrentarse a los republicanos en cuestiones culturales, en temas de identidad, en batallas sobre derechos civiles. Pero en lo económico, en lo fundamental, ambos partidos sirven a los mismos amos, sirven al capital, sirven a Wall Street, sirven a las grandes corporaciones. Nancy Pelosi, la líder demócrata en la Cámara de Representantes, lo dijo una vez de manera casi involuntaria, sin darse cuenta de lo revelador que era. Dijo, ahora todos somos capitalistas. Y tenía razón. Ambos partidos veneran el mismo sistema económico. Ambos aceptan las mismas premisas fundamentales sobre la propiedad privada, sobre el mercado, sobre el papel del gobierno. Solo lo presentan de formas ligeramente diferentes. Usan diferentes palabras, apelan a diferentes emociones, pero en el fondo